amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Iniciamos una nueva semana, lunes 21 de mayo, y abrimos esta edición con lo siguiente. Tras la implementación de 39 procesos de consulta previa, se logró colocar a los pueblos indígenas en la agenda. Así lo señaló la ministra de Cultura, Patricia Balbuena. Sin embargo, consideró oportuno hacer un balance para mejorar su efectividad. Sobre la conservación del patrimonio arqueológico, la titular del sector manifestó que, debido a la diversidad del patrimonio que hay en nuestro país, se deben considerar formas de cogestión con el sector privado. Destacó que los grandes proyectos de investigación son posibles gracias al apoyo de las universidades y también de la empresa privada. Amigos, ahora vamos con nuestra compañera Claudia Álvarez desde la Biblioteca Nacional, porque ya se ha presentado, ella tiene detalles de la exposición Memoria Recuperada, libros devueltos por Chile al Perú. Veamos. Estos libros que vemos en imágenes son parte de los primeros libros que conformaron la Biblioteca Nacional tras su fundación en 1821. Precisamente, fueron donados por el general Don José de San Martín. Estos libros son parte de los 20 títulos que conforman la exposición denominada Memoria Recuperada, libros devueltos por Chile al Perú. Estos libros fueron recuperados tras el saqueo de la Biblioteca Nacional en 1881 por tropas chilenas durante la Guerra del Pacífico. Para darnos mayores detalles sobre esta novedosa, interesante exposición, tenemos con nosotros al director de Protección de Colecciones de la Biblioteca Nacional, Gerardo Trillo. Cuéntenos, ¿qué importancia tiene esta exposición para nuestro país? Bueno, en principio estamos ante una exposición que busca mostrar y también concientizar a los ciudadanos, a los peruanos y al mundo en general respecto a los procesos de restitución de patrimonio que se dan. Son muy pocas veces en el mundo en general que naciones hermanas han encontrado diferentes problemas y, bueno, a lo largo de los años han podido estirar los brazos, ¿no?, y darse la mano para poder reconocer problemas que se han dado en el pasado y tener gestos como estos donde se devuelven, por ejemplo, libros que le pertenecieron a la Biblioteca Nacional de Perú en el siglo XIX, ¿no? Y una lamentable guerra terminó con una pérdida, un saqueo, un expolio, en el cual se llevó mucho material bibliográfico que le pertenecía a la Biblioteca Nacional, a los peruanos, a Chile, ¿no? Y que finalmente terminaron muchos de ellos en la Biblioteca Nacional de Chile. Y bueno, lamentablemente también ese saqueo fue por parte también de los mismos ciudadanos peruanos del momento, ¿no?, quienes ante la falta de autoridad ingresaron a la biblioteca y se llevaron también lo que quedaba. Muestra de ello también es unos comentarios, la bibliografía existe al respecto, muchos testimonios que los ciudadanos terminaron utilizando el papel de los libros en los mercados para envolver pescado u otros alimentos, ¿no? Lamentable. Por ejemplo, dentro de este lote de libros que se ha devuelto el año pasado tenemos esta colección de Biblias. Sí, bueno, hay que resaltar también que se ha hecho una selección de las joyas bibliográficas más importantes, como este conjunto de Biblias. En realidad son Biblias del siglo XVI impresas por las casas editoriales más importantes de Europa, como la Casa Editorial Plantina. Y bueno, hay que resaltar también que Ricardo Palma, por ejemplo, en el siglo XIX señalaba que esta era la colección de Biblias más importantes que tenía la biblioteca y probablemente una de las más importantes del mundo, ¿no? Con lo cual la biblioteca se convertía en un lugar imprescindible para cualquier viajero, para cualquier extranjero que pase por Lima, tenía que ir a la Biblioteca Nacional a apreciar estas joyas, ¿no?, estas maravillas, ¿no? Dentro de la devolución de estos libros, que constituyen más de 3.000 libros que fueron devueltos entre el año pasado y el 2007, tenemos también otros importantes títulos que conforman el patrimonio bibliográfico. Bueno, hay diferentes materiales aquí que muchas veces se trata de materiales que no tenemos ejemplares en la Biblioteca Nacional, en otros son joyas bibliográficas reconocidas a nivel mundial, como por ejemplo un ejemplar que tenemos aquí mostrando, se ha hecho la investigación para poder explicar cuál es la trascendencia. Este libro es conocido como el Salustio de Ibarra porque fue impresa por la casa editorial más importante de España, es considerada la joya bibliográfica más importante del siglo de oro español en el siglo XIX.
2018, donde se utilizó a los mejores impresores, grabadores, tipógrafos, lo mejor, lo más exquisito, se utilizó para sacar este ejemplar. Bueno, en general eran algo de 120 ejemplares que solamente circularon entre la aristocracia y de alguna manera deben haber llegado también a los virreyes en diferentes partes del mundo, y con ello finalmente terminó aquí en el Perú. Un ejemplar que fue llevado a Chile, parte de los ejemplares que se llevaron, y que finalmente ha regresado. Y bueno, ¿no? Ahora lo podemos apreciar, un ejemplar que no se puede apreciar regularmente en cualquier biblioteca por la escasez y lo raro que resulta. Parece que alrededor de 20 ejemplares solamente existen actualmente en el mundo, ¿no? Aparte de estas Biblias, ¿qué otros títulos va a poder encontrar el público en esta exposición? Bueno, tenemos un ejemplar bastante peculiar, ¿no? Que es el drama de las palanganas, en la cual resalta el hecho que era un ejemplar que Ricardo Palma estudió en la Biblioteca Nacional y fue dejando anotaciones, ¿no? Un ejemplar con el cual él utilizó como fuente de investigación para luego una de las tradiciones conocidas que tiene sobre la Perricholi, ¿no? Gracias. Hemos hablado con Gerardo Trillo, director de protección de las colecciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Invitar al público a esta exhibición que se encuentra abierta hasta el 17 de agosto en la Biblioteca Nacional. Esta es la información que tenemos desde San Borja. Adelante, estudios. Bien, amigos, hacemos una breve pausa, regresamos con más información. TV Noticias 7.3, conectados contigo. El Perú es un país diverso. Y por ello, ofrecemos varias plataformas comunicativas. Son las señales que unen a todo el Perú. Hacemos la televisión que une a la familia, con programas dedicados a la cultura, al servicio y al entretenimiento. TV Perú. Hoy en día, la información es una necesidad, porque las noticias suceden a cada minuto, las 24 horas del día. TV Noticias 7.3, conectados contigo. La grandeza de nuestro país debe ser apreciada en todo el mundo. TV Perú Internacional. Los niños y jóvenes de Perú ya tienen su espacio. IP, el único canal exclusivo para ellos, donde su creatividad no tiene límites y sus logros son lo mejor de nosotros. Nuestras voces se juntan y se escuchan cada vez más fuerte. Música e información, estés donde estés. Radio Nacional. Y para seguir aún más conectados, recuerda que siempre podrás encontrarnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto en nuestra app. A los peruanos nos unen muchas cosas y nosotros estamos orgullosos de ser el medio de comunicación que lo hace posible. IRTP. Bienvenidos al app de TV Perú. Si quieres más información, saber sobre los sucesos de actualidad o para emergencias, descarga la app de TV Perú en un solo lugar. TV Perú, junto con Canal IP y TV Perú 7.3. Somos todos. ¿Ya conoces Canal IP? Somos la mejor propuesta televisiva dirigida a jóvenes y niños, con contenidos de calidad que satisfacen sus intereses y preferencias, con programas que incentivan la imaginación y creatividad de los más pequeños, producciones que muestran el empoderamiento juvenil de una manera fresca y divertida,
y proyectos que abarcan las diferentes expresiones artísticas y sociales que nos definen. Divertida, educativa, contemporánea y cultural. Así es la programación de Canal IP, lo mejor de nosotros. Conozcamos a los embajadores que hacen patria. Desde Buenos Aires, la aventura de peruanos que viajaron al país del tango en busca de un mejor futuro. Buenos Aires nos enseña muchas cosas, la posibilidad de poder desarrollarse. Desde Quebec, compatriotas que triunfaron en una de las ciudades más multiculturales del planeta. De todas partes vienen acá, quizás una ciudad muy cosmopolita. Peruanos en el mundo. Este miércoles a las 10 de la noche. TV Perú, somos todos. Amigos, continuamos con más información cultural. Gracias por acompañarnos en Agenda 7.3. Lo que vamos a ver a continuación es a un caricaturista huancaíno que ha logrado plasmar en tazas de colección a cracks de la selección nacional. A través de sus peculiares trabajos, Beto Pérez intenta retratar el alma de las personas sin descuidar pequeños detalles de la fisonomía. Veamos. Inspirado en la selección nacional, Beto Pérez Salparua, un artista huancaíno, ha elaborado peculiares trabajos que le han valido el reconocimiento de miles de seguidores. El artista ha plasmado la figura de 6 convocados por Ricardo Gareca en tazas de colección que hoy están siendo solicitadas incluso en el extranjero. Salió una idea así impensada, ¿no? Y me sorprendió pues que al salir esto, mira, me han llamado de Lima, hasta de Estados Unidos justamente se han llevado, ¿no? Unas tazas y eso pues sinceramente a uno lo reconforta y hace que uno persista y haga mejor los trabajos, ¿no? A través de las caricaturas, Beto expresa el alma de la persona. No descuida los rasgos físicos y corporales, entre otros detalles. Cuando trabajé en el diario Ojo, me acuerdo que faltaba un dibujante y yo me fui ahí a apoyarle. Y de ahí me nació, ahí conocí a esos grandes dibujantes como es Crochetto, estaba Cayo Pinto, Ninino, todos ellos, tengo unos recuerdos de ellos. Y ellos me incentivaron para hacer esa caricatura, las caricaturas. Y me ha salido bien y se me abrieron las puertas, muchas puertas. La ilusión de que Guerrero pueda participar en el Mundial sigue vigente en su mente. Por ello, no descansa en sus esfuerzos por lograr la mejor caricatura. Cabe indicar que Beto Pérez trabajó con Monseñor Pedro Barreto, autoridad eclesiástica que el domingo fue designado por el Papa como nuevo cardenal en el Perú. Amigos, hacemos una breve pausa, regresamos con más información para ustedes. Ya volvemos. Perú en Cutero. Este es San Ignacio. Yo veo TV Perú en Puno. En Puno. En Trujillo. TV Perú en Trujillo. Unimos. TV Perú en Tumbes. Yo veo TV Perú desde Tingo María. En Chachapoya. En Moquegua. Yo veo TV Perú en Piura. En Piura. Comunicamos. TV Perú en Cañete. Yo veo TV Perú desde Chimbote. En Chimbote. Desde Magua. Integramos. Yo veo TV Perú en Cusco. Yo veo TV Perú en Arequipa. Desde Yurimagua. Nosotras vemos TV Perú en Iquitos. Yo veo TV Perú en Huancayo. En Bellavista, Nanay. Yo veo TV Perú. 29.063.275 peruanos reciben nuestra señal. Donde estés, somos TV Perú, la única señal que llega a todo el Perú. Hoy día lo voy a decir. Hoy voy a confesar cuál es uno de mis placeres culposos. Hablaremos de asesinatos famosos en Lima.
Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El Perú tiene algo especial. Algo difícil de describir. ¿Será su gente? ¿Sus costumbres? ¿Su comida? ¿O tal vez su historia? Hay algo que tiene el Perú que es muy difícil de poner en palabras. Por eso, lo decimos con imágenes. Presentamos la señal internacional de TV Perú. Un canal creado para que los peruanos que viven en el exterior se sientan un poco más cerca de su país y para que el resto del mundo pueda conocer y apreciar lo nuestro. Cultura, viajes, gastronomía, historia, noticias, deportes, magazines, programas infantiles y mucho entretenimiento. Una programación diseñada para llevar lo mejor de nosotros al mundo. No hay palabras para describir al Perú, pero ahora hay un canal de televisión que lo puede hacer. TV Perú Internacional, un canal tan grande como nuestro país. Pide este canal a tu cable operador local. Amigos, continuamos con más. Gracias por acompañarnos. Es momento de ahora presentar a nuestra invitada. Nos acompaña cineasta Joana Lombardi porque ya está en agenda El Tejado Caliente de Zinc de Tennessee Williams, uno de los clásicos, un drama familiar estadounidense, y es la primera vez, la conocemos a ella como cineasta, directora de cine, pero esa es la primera obra teatral larga, de largo aliento que te toca realizar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Joana, explícanos un poco. Es la primera obra grande y un clásico además. Bueno, un muchas reto. gracias primero por invitarme. Sí, yo hace tiempo que tenía este bicho de hacer teatro y empecé haciendo 2 obras pequeñas en microteatro, que son obras de 15 minutos. Y me quedaba con esta sensación de montar una obra larga, ¿no? Como una película en realidad, o sea, contar una historia de 1 hora y media, ¿no? Y apareció la oportunidad, Alicia me llamó, me preguntó si quería dirigir, y yo dije, vamos, sí, feliz. Entonces, claro, me demoré bastante en elegir la obra, porque también era como una gran decisión ¿no? con qué empezar. Y esta obra de Tennessee Williams me encanta, ¿no? O sea, no sé si es un dramón la palabra, en realidad es como, es un texto en donde están como todos los conflictos familiares así macabros. Bueno, y a pesar de que esta obra se estrenó en el 55, tiene temas vigentes en nuestros días también. Sí, totalmente. De hecho, o sea, la gran razón por la que yo decido hacer la obra es que cuando la vuelvo a leer, me doy cuenta o sea, digo, esto podría estar escrito aquí, en Lima, ayer. Entonces, me pareció tan vigente y al ser un clásico también es un texto que funciona perfecto, entonces, ¿no? Por algo es un clásico. Entonces, también, por un lado, es difícil hacerlo, pero por otro lado, tienes la confianza en que estás trabajando sobre algo que funciona, ¿no? Bueno, tú eres directora de cine y te toca otro tipo de lenguaje. Es un lenguaje teatral diferente, obviamente, al teatro de cine. ¿Cómo ha jugado esto de repente a tu favor o cómo has podido lidiar con la dirección de actores en escena, en momento a momento? Sí, en verdad ha sido una experiencia bien diferente. De hecho, para empezar, digamos, la gran diferencia entre el cine y el teatro es que no hay una cámara, ¿no? Entonces, en el cine tienes esta herramienta que es la cámara, que es tu mirada, y tú la pones donde quieras, ¿no? Entonces tú le dices al espectador dónde mirar. Entonces, si yo quiero contar algo, lo cuento a través de hacer un primer plano o hacer un general, ¿no? Y decido cómo filmar dependiendo de lo que quiero contar. Entonces, así uno trabaja cuando hace una película. En cambio, en el teatro no tienes eso, ¿no? En el teatro tienes un gran plano general y no tienes la herramienta de la cámara. Entonces, eso te obliga a estar como súper consciente de todos los detalles de los actores durante todo el tiempo de la obra, porque no es que vas cortando, sino es
ver que todo funcione, ¿no? Y al final los actores están ahí en el escenario y es una entrega. También el director ya está, ¿no? Tienes que verlos hacer. Y además teniendo en cuenta que, me imagino, ensayo tras ensayo, la figura puede cambiar de cierta manera también. Claro, cambia un montón. De hecho, a mí lo que me ha gustado mucho es que el proceso de los ensayos, o sea, profundizas mucho más que en una película, ¿no? A nivel de actuación. De hecho, cada texto, o sea, todo el tiempo es análisis. Hemos estado nosotros, antes de que los actores se levanten, o sea, de empezar a, digamos, ensayar movimientos, como mes y medio solamente leyendo y conversando y discutiendo de por qué el personaje dice esto, por qué dice lo otro, ¿no? Entonces, ahí hay que es lo que más me gusta a mí dirigir actores, entonces en teatro tienes como más tiempo para hacerlo, ¿no? Bueno, hablamos de una obra que ha sido pues representada en distintos países a nivel internacional, distintos teatros, un clásico que ha ganado un Pulitzer, pero tú te has tomado el trabajo no llevarte con versiones al español que obviamente ya existen, sino hacer el propio trabajo de traducción. ¿Por qué decidiste eso? Sí, o sea, nunca pensé hacerlo en realidad. Lo que pasa es que cuando empecé a trabajar el texto, empecé a trabajar con uno de los textos, digamos, los que se usan, y la obra, todo el rato me pasaba que leía cosas que me parecían un poco raras, que no entendía, que no tenían sentido, entonces dije, voy a leer en inglés. Entonces empezaba a leer el texto en inglés, y lo que, digamos, el gran tema era que tenía otro tono. O sea, en inglés estaba escrito en un tono mucho más coloquial, que al hacer la traducción, al ser un clásico, ponían todas estas palabras y el tono de los diálogos era mucho más como señorial. No solemne, quizás. Solemne, ¿no? Y la obra no es así. Entonces, dije, no puede ser, o sea, yo no voy a hacer, ¿no? O sea, yo tengo que hacerlo como me gusta mucho más, además, la obra original de Tennessee Williams. Cuando me fui a la obra original de Tennessee Williams y empecé a traducir texto por texto, descubrí además que el tercer acto de la obra de Tennessee Williams nunca se usó, porque el primer director de Broadway, que fue Elia Kazan, que hizo la obra, le pidió cambios a Tennessee Williams, y cambios grandes. Entonces, en verdad, ni siquiera se conocía el tercer acto de Tennessee Williams. O sea, yo nunca lo hubiera leído, digamos, si es que hubiera leído solo traducciones. Entonces, es como la fuente directa te da una riqueza, claro, en cuanto al trabajo mucho mayor, ¿no? De hecho. Ahora, he leído un poco, te lo comentaba hace un rato, tú has señalado que lo que buscas con esta obra, que fue llevada al cine también, es alejarte de este sesgo melodramático. ¿Cómo has conseguido eso? Si es que, o cómo buscas que el espectador se inserte en una obra que habla de la humanidad en general, ¿no? Lo que nos puede pasar a todos, quizás. Sí, totalmente. Lo que pasa es que la obra es un melodrama, eso está totalmente claro. Y yo odio los melodramas. Entonces, me parecía como todo un reto lograr hacer que los actores no cayeran en el melodrama, ¿no? Que, digamos, lo primero que pasa cuando los actores caen ahí es que se ponen en el lugar de la víctima, ¿no? Entonces tú el mismo texto, la misma línea de diálogo la puedes decir desde el lugar de la víctima y desde un lugar de empoderamiento, desde un lugar de venganza, o sea, hay como muchas maneras, ¿no? Entonces, sí ha costado trabajo porque todo el tiempo lo que le nace al actor según el texto es ir hacia allá. Entonces todo el tiempo era, ¿no? Telenovela, ¿no? Se están yendo y parar, ¿no? Entonces los actores se dan cuenta. Y a veces yo veo que están en escena y se están yendo y se dan cuenta y ¡pum!, retroceden. O sea, yo me doy cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que han hecho un súper trabajo los actores, estoy muy contenta. Y además actores con los que ya has trabajado con ellos en tus películas, algunas. Sí, en verdad todos, menos Eduardo y Chipi, los demás todos han trabajado conmigo antes. Yo creo que, claro, al ser mi primera obra también quería estar en un ambiente de confianza, ¿no? Y de actores que conozco, que conocen la manera en que trabajo, porque yo tampoco nunca he dirigido teatro, entonces desde que empecé les dije, yo no les voy a hablar como director de teatro, no tengo idea, ustedes me van a enseñar a mí, porque, ¿no? O sea, yo lo único que voy a tratar de hacer es contar la historia, y ya todo lo demás viene en el camino. Sí, me voy a entregar porque no conozco, ¿no? Entonces sí, ¿no? De hecho, Wendy Vázquez, Rodrigo Palacios y mi hermano Diego Lombardi, los tres han estado conmigo en Solos, en mi película anterior, y Grapa Paola, en Elise Fiedler, han estado en Casa Adentro. Bueno, con Gustavo Bueno nunca había trabajado, pero
lo conozco, es como de mi familia. De la familia, me imagino, ¿no? Es como de mi familia y claro, y no había trabajado con Eduardo, pero lo conozco de teatro y con Chipi tampoco, ¿no? Entonces estoy bien contenta con el elenco. Bueno, además con Diego Lombardi él tiene todo, es actor de teatro también, ¿no? Tiene todo el lenguaje necesario para poder enriquecer el trabajo en conjunto. Totalmente, es actor y ha sido además mi director adjunto, entonces él ha dirigido muchas obras de teatro, entonces él tenía mucha más experiencia que yo en ese tema, ¿no? Bueno, finalmente, Joana, sabemos que la obra ya está en agenda en el Centro Cultural de la Católica desde el 10 de mayo. Hemos estado hablando un poco, analizando cómo ha sido la puesta en escena. Al público que nos ve brevemente, explicarles de qué va exactamente esta propuesta que tú llevas a las tablas. Bueno, sí, la obra es el día del cumpleaños del abuelo. El abuelo se está muriendo de cáncer. Hay muchas mentiras alrededor. Es interesante porque toda la familia tiene algo, cada personaje tiene algo que esconder y todo se va descubriendo como en un clásico, de una manera muy entretenida. El público está pegadazo, en verdad, o sea, súper atento. Te das cuenta porque en cada momento de la obra, aunque estés ya en la hora 10, cada cosa es como una reacción de toda la gente. Entonces, en verdad, la obra está súper entretenida. De verdad que recomiendo que la vayan a ver. Y bueno, estamos en el Centro Cultural de jueves a lunes y vamos hasta el 16 de julio. Las entradas en Teleticket, en el Centro Cultural de la Católica también. Bueno, muchísimas gracias. Además también, Cachito, sabemos que el tema central de la entrevista es Tennessee Williams y esta propuesta que viene ya desde el 10 de mayo, pero de otro lado ya se estrena en breve tu tercer largometraje. Sí. Se estrena ahora Soltera Codiciada el 31 de mayo, de hecho una película que he codirigido con mi querido amigo Bruno Ascenso. La película está muy divertida, es la conocida esta bloguera María José Osorio, que hizo el blog Soltera Codiciada, que cada vez que converso con gente me doy cuenta que más gente la conoce, que aman el blog, y la película está súper bonita y divertida, así que... Y que relata también el poder de las redes, ¿no? Hoy por hoy. El poder de las redes, y además es una película bien bonita sobre el empoderamiento femenino, sobre ser mujer y disfrutarlo, ¿no? Así que, nada, ahí creo que va a ir muy bien. La próxima semana entonces ya en cines y obviamente El Tejado Caliente del Zinc ya está en el Centro Cultural de la Católica, entradas en Teleticket, también en la boletería. Con eso nos vamos. Gracias, Joana Lombardi, por acompañarnos. Gracias a ustedes por su sintonía.